El líder de la Iglesia Satánica Oficial de Chile, el líder, el sacerdote, el maestro principal de la que llaman Casa de Satán en Chile, está pidiendo a través de medios públicos de comunicación que se les legalice como una iglesia oficial, así como hacen con la iglesia cristiana. Están ahí en la lucha porque quieren ser reconocidos como una iglesia oficial de Chile. Se llama la iglesia o la casa, ¿no es cierto?, de Satán. Estábamos junto a Tomás Cancino y estamos junto a Azazel, que es uno de los líderes de esta iglesia de Satán. Adelante, Tomás. Tomás no es Satán. Adelante, es Tomás. El presidente, es el sacerdote de esta iglesia satanista y le queremos dar muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Y claro, la pregunta acá de cajón, ¿para ustedes Lucifer es como el dios de ustedes? A ver, nosotros no tenemos dioses aparte de nosotros mismos. Los dioses encarnados somos nosotros. Lucifer, Satán, son solamente formas arquetípicas o formas simbólicas en las cuales nos referimos, ¿verdad?, a este empoderamiento de las figuras simbólicas. Sigan pecando, sigan pecando. Sigan pecando. Cuando comienza a cambiar la figura negativa es con los años y años de doctrinas y por supuesto la cristiandad le da una connotación negativa al Satán. Pero si tú hablas, por ejemplo, hoy con un rabino ortodoxo, con los herederos de las escrituras hebreas, no van a reconocer maldad en el Satán, porque el Satán no es malo. ¡Hijos del diablo! ¿Es Lucifer un ser malvado o no? No, porque realmente no está mencionado en la Biblia. Son años y años de tradiciones que lamentablemente se han metido en Occidente. Uno de los dogmas más insertos en la mentalidad cristiana es la culpa. Es el hecho de descubrir tu sexualidad, de ser homosexual, por ejemplo. ¿Por qué la gente señala como pecador a un homosexual? Porque lo dice la Biblia. El vídeo que les acabo de mostrar, bueno, solo unos fragmentos. Es un vídeo que en YouTube aproximadamente completo dura unos 12 minutos. Si ustedes quieren ir a ver la entrevista completa para ver los argumentos que este hombre ofrece, tienen toda la libertad de hacerlo. Tienen que buscar el canal de Noticias Oficial de Chile y ahí está. Es un vídeo de hace varios días ya. Lo que quiero comentar con esto son 3 o 4 puntos que me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque veo que es un factor común en las iglesias satánicas que se están abriendo, ya que esta no es la primera. Colombia tiene su iglesia oficial satánica, Brasil tiene su iglesia oficial satánica, los Estados Unidos de América tienen su iglesia oficial satánica y varios otros países tienen su iglesia oficial satánica. Y tienen unas bases y principios comunes. Me gustaría mencionarlos, pero antes me gustaría decir el primero y más importante. Lo primero que hará esta gente es utilizar argumentos, pero sin fundamento bíblico, para mostrar, y te dirán igualmente ellos que científicos bíblicos lo demuestran, rabinos ortodoxos lo demuestran, que Satanás no es un personaje en la Biblia malo, sino que Satanás, Lucifer es más bien un concepto, una idea. Te dirán que hay rabinos que lo consideran así, pero yo vuelvo a explicar una cosa. El que un rabino diga que algo es A no significa que toda la cristiandad deba aceptar que algo es A. Y tú dirás, bueno, pero la tradición cristiana es una tradición judeocristiana, por lo tanto, deberíamos considerar las opiniones de los rabinos. Déjenme decir alguna cosa sobre esto. Los rabinos tienen la escritura y siguen negando a Jesús. Los rabinos ven las profecías cumplidas en la palabra, en la persona de Jesús, y lo siguen negando. Los rabinos no consideran a Jesús el Mesías. Los rabinos no son capaces de ver las profecías cumplidas en Jesús como verdaderas, y para ellos Jesús no fue el Mesías. Niegan a Jesucristo, están en contra de Jesucristo. Muchos directamente te dirán que odian a Jesucristo y a todos sus discípulos y seguidores. El concepto de los rabinos también es que no aceptan el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Y podíamos seguir así con varias cosas. Además, dentro de las escuelas rabínicas no hay un mismo punto de vista en cuanto a todo. Entonces también todo depende del rabino a quien escuches. Si tú vas a Israel, si tú estás en Jerusalén, vas a ver diferentes escuelas rabínicas y diferentes pensamientos sobre algunas cosas. Verás algunos hombres que van con sus trencitas, sus gorros, las mujeres con la cabeza rapada,
y un montón de cosas porque siguen un tipo de escuela rabínica, y luego verás otros que no se lo toman tan así, van con su kipá, pero no va la mujer rapada, ciertas cosas, porque siguen otra escuela. Verás que hay alguna escuela que te dice que de ningún motivo ningún hombre se puede separar de una mujer, otras escuelas rabínicas abren la puerta para varios motivos, hasta algunas que prácticamente permiten que el hombre pueda dejar a la mujer por muchos y muchos y muchos motivos. Entonces, dentro del propio judaísmo, ellos también consideran que hay judíos más conservadores, tradicionales, fieles a la Torá, según ellos, y otros que se consideran judíos más liberales, judíos menos fieles a la Torá, como judíos más mundanos, ¿no? De la misma manera que nosotros creyentes consideramos algunas iglesias más centradas en la palabra y otras iglesias tipo Hillsong, iglesias falsas, mundanas y libertinas, con los judíos pasa lo mismo entre sus escuelas rabínicas. Por lo tanto, cuando dices, yo voy a estudiar de un rabino, ¿cuál? ¿Cómo sabes que es el bueno? Parte de la base que niega al Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener en cuenta esas cosas para no elevar a los rabinos a una estatura de infalibles. ¿Por qué? Incluso no llegaban a entender el tema del nuevo nacimiento de la boca del Señor Jesús. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con Nicodemo? Ay, ¿cómo yo siendo viejo voy a nacer otra vez? Me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre. Y Jesús que le responde, tú siendo maestro deberías entender estas cosas. Jesús le deja claro que lo que él está diciendo es algo que refleja las Escrituras, ya que el nuevo nacimiento no es algo que simplemente es mencionado en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, en algunos libros proféticos, como puedes encontrar pasajes en Jeremías, pasajes en Ezequiel, vas a ver de alguna manera el nuevo nacimiento representado. Y Jesús dice, tú siendo maestro deberías entender mejor que nadie esto y estás ciego. Y ahí Jesús empieza a mostrar que para que nuestros ojos sean abiertos a muchísimos aspectos de la vida espiritual, para que nosotros comprendamos el Evangelio, para que nosotros podamos nacer de nuevo, para que nosotros podamos ser iluminados en cuanto a ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, es necesario una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, considerar, como muchos de estos satanistas dicen, no, porque los rabinos ortodoxos dicen que Satanás no es una persona, es solo un concepto de adversario, de alguien que va contra algo. No es así, porque existen algunos rabinos ortodoxos que sí que te dirán, no, Satanás es la personificación del mal. Otros te dirán, no, Satanás es un concepto. Así que ese argumento no es el más fuerte que podamos encontrar. Por otro lado, te dicen, no, es que en la Biblia Satanás es el concepto de un adversario, de como alguien que está en contra, como un enemigo en una corte, alguien que acusa, pero en muchos pasajes de la Escritura a ese concepto de maligno, a ese concepto de tentador, a ese concepto de adversario, a ese concepto de acusador, que son varias palabras, ¿no? Se le otorga una terminología personal como el acusador, no la cosa acusadora o la acusación, no, el acusador, el maligno. Y son varios los pasajes donde se encuentra una referencia personal a Satanás. Sí que es verdad que en ocasiones se le llama con una terminología que se refiere a maligno, acusador, adversario, pero lo que nosotros entendemos a la luz de la Biblia, que ese ser personal en la Biblia, pues se le ofrecen diferentes características como acusador, mentiroso, padre de mentira. Además, vas a ver bastantes textos que aplicando la lógica y el sentido común te van a enseñar esto. Cuando nosotros vemos Génesis, no estamos hablando del Nuevo Testamento, ya empezando desde Génesis 3, nosotros vemos que aparece Satanás y mencionado de manera personal como alguien que tienta a Eva. Es tanto personal, es tan personal que tienen un discurso, que hay un diálogo entre Eva y Satanás. Eva no está hablando sola, Eva no está hablando con su propia mente, Eva no está hablando con su maldad interior, Eva está hablando con Satanás, que dice que además que la serpiente era más astuta que todos los animales, y ya se empieza a referir de una manera personal, como quien tiene intenciones, como quien tiene una actitud personal y que busca hacer algo. Vuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto no es una idea abstracta, esto son ideas personales. En el Antiguo Testamento, en un texto profético que habla de un rey, de alguna manera empieza a apuntar ese texto profético a Satanás y habla de una manera personal, como quien se rebeló contra Dios, quien dijo yo voy a estar en el lugar de Dios, una actitud
personal referida en el Antiguo Testamento. Además de eso, nosotros vemos en los evangelios que Jesús fue enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el maligno, para ser tentado por el diablo. Y no creo que Jesús fuera tentado por una idea abstracta, por un concepto de maldad. No, Jesús fue tentado personalmente por Satanás y se ve un diálogo. En esa tentación se ve un diálogo. Entonces, constantemente hay referencias personales en cuanto a Satanás, no como una idea abstracta, no como un concepto de mal, y eso está en la Biblia. Y no hay que ser muy erudito. Si tú le das la Biblia a una persona nueva en la fe, en cuanto lleve un año y haya leído la Biblia, todas las referencias que vea de Satanás, a esa persona nueva en la fe le va a venir a la idea que es un ser personal. Leyendo la Biblia, sin nadie que le quiera influenciar diciendo es una idea, es un concepto de maldad, de enemigo. No, leyendo la Biblia va a entender que es un ser personal. Ahora, además de eso, cuando nosotros vemos la historia bíblica, la historia de la redención, ¿cómo acaba el final Satanás? No dice que la maldad solamente será destruida y condenada, sino que la Biblia habla, por ejemplo, del infierno, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, no para la maldad abstracta y sus ángeles, no para el acusador abstracto y sus ángeles. Es un lugar de tormento, un lugar de condenación donde Satanás y los ángeles que se rebelaron junto a él estarán condenados por los siglos de los siglos. Así que, en segundo lugar, Satanás es un ser personal. Eso está en la Biblia, no es un concepto de acusador, de adversario. En tercer lugar, vamos a ver una cosa. Dicen que la Biblia no muestra a Satanás como malo, que eso ha sido la historia de la cristiandad, los dogmas cristianos y cosas parecidas. Pero, repito, y relaciona a lo que he dicho anteriormente, cuando nosotros miramos la Biblia, a ver, la verdad es que nunca se menciona a Satán, a Lucifer, al enemigo como algo bueno. No se dice el dulce enemigo de vuestras almas, el simpático adversario que quiere lo mejor para vosotros. No, el tentador, el acusador, vuestro enemigo, alguien que quiere destruiros, alguien que quiere lo peor. Es que nunca se le pinta bien. Nunca se le pinta bien. En la entrevista dice algo curioso, que está bajo el dominio de Dios, porque en la entrevista, si la ven completa, se darán cuenta que al final lo que quiere darle la vuelta a la historia y poner a Dios como el malo y que Satanás es un concepto usado por Dios como para excusarse, ¿no? Lo hago yo, pero es el diablo el que lo ha hecho. Y claro, un mal concepto de la Biblia, y eso hay que decirlo, una persona que no conoce bien las Escrituras, una persona que no conoce bien las doctrinas fundamentales del cristianismo, si escucha a alguien decir, pero mira, Dios en ese capítulo mandó a su pueblo matar mujeres, hombres, ancianos, incluso bebés y niños, y tú dices, ¿eso está en la Biblia? Está, y todos conocemos ese pasaje. Y es Dios quien mandó el diluvio, y es Dios quien mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y sabemos que cuando el diluvio y Sodoma y Gomorra no solo habrían adultos, también habrían niños. Ahora, ellos utilizan eso sin entender a Dios, la obra de Dios, sin entender la maldad del hombre, sin entender el corazón malvado del hombre y dándole una vuelta muy psicológica, terapéutica y filosófica para hacerte ver que al final el malo de la historia es Dios. Y vas a ver muchísimos canales en YouTube que se van a dedicar a mostrar que Dios es el malvado, que Dios es el malvado, que Dios es el malvado. Y te incluso menciona lo que está pasando en Israel, Palestina, y te va a decir, mira, es el pueblo de Dios quien está matando niños, quien está haciendo esto en nombre de la religión. Oye, también hay gente que por un mal concepto de la religión hace barbaridades, que tenemos un montón de personas que son del ámbito musulmán, ¿no? Del ámbito musulmán, que tú y yo podemos no entender tanto, pero en nombre de la religión se autoinmolan, hacen cosas, ponen por aquí una bombilla, ponen por aquí otra cosa, van destrozando gente, van queriendo islamizar el mundo a la violencia de manera radical y nadie va a decir, eso Dios es el que lo ha pedido que lo hagan. No, porque también sabemos que una mala comprensión de una religión, que no hablo del cristianismo, hablo de una religión en general, una mala comprensión de las escrituras, una mala comprensión de unas enseñanzas puede llevar a alguien a, de una manera contraria a la voluntad de Dios, hacer cosas en nombre de Dios. Y eso es cierto. Hay por ahí mucha gente que está haciendo en nombre de Dios cosas que Dios no ha pedido. Por eso un estudio personal de las escrituras siempre es tan importante.
Pero Satanás es un ser personal, Satanás no es algo que se inventó el dogma cristiano a lo largo de los años, Satanás es un personaje bíblico personal, Satanás nunca aparece como algo bueno en la Biblia, siempre aparece de manera negativa. Y una cosa que me ha hecho gracia en el vídeo dice, porque mira, les voy a dar un ejemplo. Nosotros, porque ellos van contra los dogmas cristianos que hacen mal a la sociedad y ellos son rebeldes que en nombre de Satán vienen a abogar por la libertad del hombre, ¿no? Porque claro, parece que es lo que Satanás le quería dar a Adán y Eva. Porque tú verás en el principio que él te dice, los únicos dioses que habemos somos nosotros. Mira la idea, ¿no? De la iglesia satánica, nosotros somos los únicos dioses. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dios sabe que seréis como Dios. Y esa es una idea satánica realmente. Hay una idea satánica principal, endiosar al hombre. Y por eso vas a ver que cada día eso es lo que busca la sociedad. No tiene que ser una iglesia satánica, sino una sociedad que según la Escritura yace bajo el poder del maligno, que cada día quiere endiosar más al hombre. Cada día. Y la iglesia satánica es lo que dice, ¿no? Nosotros no creemos en un Dios, creemos que nosotros somos dioses, porque la idea satánica es endiosar a una humanidad malvada, ¿no? Al final, ¿qué es lo que quería Satanás en su revolución? Llegar al lugar de Dios, llegar al lugar de Dios. Y tentó con lo mismo a Eva y sigue tentando con lo mismo a la humanidad. Pero es curioso que él dice, mira, te doy un ejemplo de un dogma cristiano, el dogma de la culpa. La Biblia está llena de gente que siente culpa y la culpa es algo maravilloso. El mundo te dice, no, tú no tienes que sentir culpa por lo que has hecho. Por eso la gente te dirá, yo no me arrepiento por lo que hice, yo me arrepiento por lo que no llegué a hacer. No, te tienes que arrepentir por lo que hiciste. Si has matado, deberías tener culpa. Si has robado, deberías tener culpa. Si has abusado de un niño, deberías tener culpa. Si has traicionado a tu mujer, deberías tener culpa. Imagínate un loco diciendo, yo no tengo culpa, yo no me siento mal por haber abusado de ese niño. Yo realmente me arrepiento de no haberlo hecho. ¿Qué locura es esa? Pero es lo que Satanás hace, ¿no? Toma a gente malvada, les deja todavía más perturbados, empujando su propia maldad y llevarlos a infundir esas doctrinas diabólicas, doctrinas demoníacas y doctrinas nauseabundas por todo el mundo. Pero me hizo gracia que dice, mira, el tema de la culpa. ¿Por qué vamos a decir que ser homosexual es malo? Porque lo dice la Biblia. Hay mucha gente que dice, la Biblia no condena eso, pero me hizo gracia que el satánico dijo, la Biblia lo dice. Ay, ahí me nació ese vídeo, ¿no? Con el aplauso, ¡bravo! Porque al menos dijo una cosa, ¿no? La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, y es verdad. Ese pecado lo dice la Biblia, esa práctica dice la Biblia que es pecado, como matar, como robar, como fornicar, como adulterar, como la soberbia, como la mentira, también es pecado. Y qué bueno que al menos este señor que sirve a los propósitos malignos, pues este señor al menos lo haya reconocido, ¿no? La Biblia lo dice. Pues mira, esto es la Biblia, verdaderamente es lo único que dice la entrevista, correcto a la luz de lo que dice la Biblia, que eso es pecado. Así que una cosa que debemos entender es que vivimos en un tiempo donde eso lo vamos a ir viendo más. Ves cantantes, has visto las ceremonias, ¿no? De las Olimpiadas, ya vieron cómo fue, ¿no? Y esos bailes que te saldrán vídeos en YouTube. Mira, en este baile hacen la cabeza de Baphomet, la cabeza de tal. En esto hacen incluso cantantes y artistas diciendo, doy gracias a Satán, doy gracias a Satán, doy gracias a Satán. Eso lo verás cada vez más, ¿no? Porque al final todos sabemos y entendemos los tiempos, los cristianos mejor que nadie, que el amor se irá enfriando y que la maldad irá creciendo. Así que no nos pilla por sorpresa, pero nos recuerda, amados hermanos, más que nunca debemos estar firmes en la fe y firmes en la palabra, porque esa gente va a confundir a muchos. Y yo lo sé. Sirvo como pastor en una iglesia y la gente que es nueva en la fe o la que está empezando a saber de Dios, como te enganche vídeos de estos por internet, acaban hechos un lío. Y lo peor es que ellos empiezan a liar a otros en su ignorancia. Así que llamamos a la firmeza, a escudriñar las escrituras, porque no hay mejor manera de no ser confundido por la mentira que tener los pies afirmados en la verdad.
Si has llegado hasta esta parte del vídeo, significa que de alguna manera o te interesó el vídeo o apoyas nuestro canal. Así que no olvides de dejar un me gusta en este vídeo si todavía no lo has hecho, que a lo mejor ya le has dado, dejar un comentario que aunque no lo pienses, esto mantiene activo el vídeo y a nosotros nos ayuda. Y si lo puedes compartir, oye, eso nunca está de más. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque por la gracia de Dios el canal sigue avanzando y por la ayuda de ustedes también. Un fuerte abrazo, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y recuerden, los amamos en el Señor.